en particular a una, que aquí tenemos la encuesta como especial, la INADIT, bueno, en esta relación está, aquí está, la INADIT, que estaba siendo especial, esa es otra característica, está clasificada como especial como no tener un periodo regular, pero esta encuesta ya fue definida de interés nacional y se va a levantar cada 5 años, entonces va a estar ya como regular, y esa es una de las fuentes muy interesantes. Yo decía, la parte de discapacidad, el concepto que nosotros consideramos más importante para el tema de discapacidad es a partir de esta encuesta. Los datos que yo presenté son derivados de esa encuesta. Y ahí, cuando ya entra un proyecto, está la opción de elegir qué año, 2014, 2009, o sea, de las distintas que hay, ¿cuál quieren consultar? Cuando hay varias. Y esta es la parte de la temática, básicamente población migrante, fecundidad, mortalidad, anticoncepción, historia de embarazos, o sea, es muy amplio y ya pueden ver cómo se levanta. Esto es lo que… finalmente, en cada uno de los sitios de que entremos por cada una de las encuestas de la información estadística o del censo, presenta la primera parte de tabulados o consulta en línea o principales resultados que básicamente pueden ser presentaciones o pueden ser… básicamente son presentaciones como la que acabo yo de hacer al principio. O la primera parte de microdatos, descarga, que son las bases de datos. Y toda la parte, después aparece la parte metodológica. Los cuestionarios, cómo se puede explotar las bases de datos, lo van a encontrar de todos los proyectos. O un informe metodológico de que diga en qué consiste el proyecto. Todas las fuentes así va a estar. Básicamente, todos tienen la misma estructura. En la parte metodológica también se tiene cómo se levantó la información, el cuestionario, las definiciones de preguntas a partir del manual del entrevistador o entrevistadora, está ahí, los resultados generales y las bases de datos, cómo explotar las bases de datos. En la parte cuando los tabulados, el caso de NADIT solamente tiene tabulados, no tiene más allá que una selección ya de tablados generados para consultar a detalle, ya construidos. El gran problema es que a lo mejor dicen, yo quiero mismo, pero específicamente para la población de 60 años y más. Pues no se tiene así tal cual, en la parte de tabulados definidos, ya definidos, pero se puede descargar esa parte de tabulados que se tiene. Este es los ejemplos ya de tabulados construidos y bajo eso se pueden consultar cada uno de ellos. Una parte importante para tomar en consideración cuando consultan cualquier tabulado, más de las encuestas recientes, las encuestas de hace más tiempo, más de 2 años o 3 años, no lo tienen, son esta cuestión de colores. Ya casi todas las encuestas que ahorita estamos generando, básicamente son lo que son las precisiones estadísticas. ¿Qué significa eso? ¿Qué tan confiable es ese dato por el tamaño de muestra? ¿Sí? Si yo quiero hacer entonces mis tabulados sobre personas adultas mayores, ¿consulto los microdatos entonces para poder acceder a esa información? Sí. Sí, en algunos proyectos, no en todos. Ahorita vamos, la parte, ahorita en la presentación, después, ahorita otra parte voy a ver esa parte, cómo distinguir, cómo saber cuáles sí y cuáles no. ¿Sí? En algunos sí básicamente las encuestas sí hay que bajar las bases de datos. No todas las encuestas, ahorita pasamos a ver. Pero lo importante de este asunto es ver. Esta información dice, con amarillo es una alerta, o sea, puedes usarlo, pero toma en consideración que ya salieron 3 casos, 5 casos, 10, 50 casos, menos de 50 casos, ¿no?
Y color naranja ya este dato ya es muy poquita frecuencia, entonces cuando se expande o cuando dice sí, pero toma en cuenta que eran muy poquitos, entonces si tú cruzas esa información con otra, pues ya no te va a ser de calidad. Entonces, esto, consultar los tabulados que hay, permite saber qué tan frecuente es ese fenómeno, ¿sí? Permite tener esa idea al momento de generar usted sus propios datos, pues saber cómo está la base original del tablado a nivel nacional, qué tan frecuente. Entonces, estos tabulados van a aparecerse, este mismo cuadro, en ENADIL lo tenemos repetido 4 veces. El primero es el dato como tal que sacamos con todos los factores de expansión y todo ya a nivel nacional. Después sacamos con los errores de muestreo, con el error estándar y la parte de presión. Y también tenemos el dato muestral como tal. ¿Cuál es el dato absoluto que tomamos de la muestra? ¿Cuántos casos son? ¿Y cuánto es lo que representa en esos casos? O sea, el dato porcentual, el dato absoluto expandido y el dato muestral. ¿Cuántos casos en total cayeron en la muestra? ¿Y cuál es el error de ese dato? Y si está coloreado o no, ¿qué tan confiable es ese dato cuando empezamos a cruzar esa información? ¿Sí está claro? Entonces hay que tomar en cuenta, pero esto, digamos, ya como una política, el instituto no tiene mucho tiempo haciéndolo, o sea, encuestas de más de 5 años, 10 años, pues ya no lo tiene. Son las encuestas recientes que se puso esos datos. Entonces, aquí están estimaciones puntuales y la construcción de las desviaciones muestrales. Hay que tomar en cuenta eso en términos para explotar la información. Es otro, o sea, parece ser lo mismo, pero son diferentes. Son los 4 que yo le decía. ¿Sí? Está el dato expandido, los coeficientes de variación, la parte muestral y el error estándar. Cada uno, y están hacia abajo de un cuadro. Eso también, en términos de homologación, no seguimos todos los proyectos la misma homologación. Somos distintos equipos y cada equipo de repente saca un estilo diferente, pero todos tratamos de dar respuesta a lo mismo. Parte del esfuerzo que tenemos que hacer es tratar de homologar para que ustedes como usuarios pues no se confundan y sepan cómo usar de una fuente a otra. Y bueno, ya entrando a los tabulados, estos son la temática, están definidos. Es importante poder ustedes ver cómo están definidos los tabulados. Mucho de lo que hacen los usuarios cuando nos consultan los usuarios es, lo primero que hacen es, cuando usan una base de datos, y es mi recomendación, traten de reproducir los datos que aquí están, los universos. Y si llegan al mismo universo, es que están bien, para ya después seguir avanzando, ¿sí? O sea, lo primero que hay que hacer es, si van a estimar la población de 60 años y más de una encuesta, traten de hacerlo ustedes. Y si ese dato va con lo que aquí está, eso es un guía. Entonces dicen, ya mis universos ya están muy bien. Nos pasa a veces, oye, pues yo he tratado, nos consultan, todo es vía correo, o sea, nos pueden mandar y nos llega a nosotros la información, o sea, a donde estén nos las hacen llegar y por obligación tenemos que dar respuesta casi inmediata, o sea, 3 días, 4 días, 5 días, o sea, no es muy tardado estas consultas y vía correo hay una parte de usuario y eso es muy rápido lo que nos llega. Entonces dice, oye, tú tienes esta tasa y resulta que yo no puedo llegar, ¿qué está pasando y qué estoy calculando mal? Nos dicen cómo están calculando y nosotros ya damos respuesta de cómo debe calcularse. Si hay algún error, si hay alguna cuestión, básicamente un criterio, ¿cómo considero esto? ¿Cómo hago esta parte? Esto es básicamente cuando nos mandan las consultas de los usuarios y es específico, ya un tablado básico, cómo se va consultando, es la que yo digo los colores para indicar qué tan confiables esos datos. Básicamente cuando las observaciones, el dato, o sea, son poquitos, es cuando se nos va a pintar de color amarillo y color naranja cuando diga, no, aquí hay que tener mucho cuidado.
Esta es para la parte de las bases de datos. ¿Cómo voy a descargar? ¿Dónde puedo descargar la base de datos? La descripción del archivo. Esta descripción del archivo básicamente es cómo denominamos a los campos. El FD, nosotros le llamamos FD, que es cómo se denominan los campos, cómo está constituido el campo, qué valores son los que vamos a tener dentro de ese campo, qué orden está en la estructura, si es alfanumérico o es numérico o es una clave, nos lleva a esa parte. Este es fundamental para poder interpretar la base de datos. Las clasificaciones, hay veces que lo que nosotros ponemos en algunas variables, un código, un 201, 202, 203, 500, y bueno, ¿y eso qué significa? Pues si se van a la clasificación, saben en qué se traduce eso. Los cuestionarios y el diseño muestral, una explicación de cómo fue construida la muestra, como los factores de expansión, todo lo que tiene que ver con la muestra, aquí de una manera breve se explica. Aquí es la forma, como la parte de NADIT, cómo está construida. Son 7 tablas separadas por temas: vivienda, hogares, sociodemográficas, migración internacional, y de esa parte de mujeres está raro, ¿verdad? Pero bueno, quiere decir, hay secciones de ese. Bueno, son la cuestión de la mujer, que puede ser la fecundidad, la historia de embarazos, la parte de anticoncepción, que es, o el registro de nacimientos, de funciones, que son distintos elementos que tenemos. Y este es un ejemplo de las tablas. Estas son las tablas que se van a descargar, el caso de NADIT. Esto es lo que vemos, es una base de datos, son los campos, hacia abajo casi siempre son los registros, y estos son los campos. ¿Cómo se denominan? Se denominan bajo de 3 formas: el número de la pregunta, el mnemónico, que es un dato abreviado, máximo 8 caracteres, 10 caracteres, que es el mnemónico. A veces el mnemónico es una pregunta, y el nombre de la variable, si es número de hijos, si es parentesco, si es ocupación, etcétera, salud, derechohabincia. Básicamente aquí tiene que ver con el cuestionario, y esto tiene que ver con los universos de toda la población, de la población de 3 años y más, la población de 5 años y más y la población de 12 años y más. Son los distintos universos que manejamos al interior de un cuestionario. En este caso, este es el archivo de descripción de archivo que yo les decía. Es el hogar, y acá se encuentran los valores que puede tener, qué es un carácter, qué longitud tiene y cuáles son los códigos válidos de cada uno de la base de datos. Acá viene otro ejemplo. En el caso de parentesco, este color, ¿cómo es el mnemónico? Paren-R es un carácter, son 3 campos que se puede tener, hasta 3 valores, que va de 101 a 999, y es este campo que está aquí. Ahora, para interpretar qué significa el 101, 201, 301, hay que ver un catálogo, el catálogo de parentesco. Nosotros decimos, bueno, este es jefe o jefa, es esposo o esposa, hijo, y así ya sabemos. Pero bueno, esto es con esta descripción de archivos se puede interpretar cómo explotar la base de datos. Esto va a ser. ¿Ustedes ya han bajado bases de datos del INEGI? ¿Todos? Bien, bueno, entonces ya estoy hablando de, creo que ya todo esto ya lo saben, ¿verdad? Más o menos, o sí. Entonces, bueno, aquí es otro ejemplo de otra variable, cómo se va estructurando. Esta es la parte de censos. Bueno, va a haber otra exposición que van a profundizar en esta parte. Yo me voy
rápidamente está. No, pues ya, yo creo que ya con eso. Bueno, después vemos esta parte, no sé si ahorita procede a presentar el censo de población y después empezamos a dar una práctica de entrar al sitio. No sé si… Si quieren hacemos el descanso de 10 minutos. Perfecto. Perfecto. Sí. Ya se reconoció que el proceso de envejecimiento, toda esta cuestión, ¿no? de cómo está aumentando la población de adultos mayores. ¿Qué se necesita entonces para que se empiecen a reflejar esos datos en estas muestras, en estas encuestas, en estos censos, en estos tabulados, sin necesidad de meterse a estar traduciendo toda esta información? Porque finalmente después de estas encuestas o de estos censos, nos tenemos que esperar, los que no tenemos esos conocimientos, a que ustedes saquen los compendios, los perfiles, las notas periodísticas y demás. O sea, ¿por qué no se refleja ya el dato en la encuesta? Mira, esta parte ha sido una cuestión de como el INEGI, tratar de no, como que no sesgar en términos de la información. Hay una parte que se ha incorporado que sea la parte de indicadores, de explotación de indicadores. Se han definido muchos indicadores ya y se tienen eso que tú dices, el dato. Lo que ahorita nosotros nos compete y tenemos que hacer ya es hacer sitios específicos de indicadores que concentren todos los indicadores de todas las fuentes a partir de universos de población muy específicos. Esto es, como tú bien dices, ya hay una serie de encuestas, muchas encuestas que se han levantado de uso del tiempo. Si queremos conocer el fenómeno de los adultos mayores, pues ya saquemos los indicadores, los creamos por entidad como puede y ya tenerlos en un lugar específico que no los tengan que generar. Esta es una labor que a futuro queremos hacer. Hasta el momento se tiene aisladamente algunos indicadores, pero son pocos, no como tal. Y son varios universos. El común es niños y niñas, jóvenes, adultos mayores. Después está también el de mujeres, está el de trabajo infantil, o sea, hay muchas categorías. Entonces, sí, nos damos cuenta de la necesidad de tener condensado ya en un lugar todos los indicadores y ya sale la encuesta, ya salen los indicadores, los jalamos, los generamos y se publican, ¿sí? Al nivel que dé, como tal. Bueno, en particular no es fácil lo que están pidiendo, ¿eh? O sea, decir… O sea, el decir estoy dejando toda la información sobre adultos mayores, yo puedo necesitarla a nivel municipio, puedo necesitarla a nivel estatal, puedo necesitarla a nivel nacional. Y eso implica un costo en términos de encuesta. La encuesta es carísima, igual que el censo. Entonces no puedo pedir que yo tenga el reflejado de la necesidad concreta y específica de cada individuo en una información. Las encuestas, los censos tratan de ser generales para que de ahí el usuario vaya y profundice en el campo donde quiera. Pero es materialmente imposible satisfacer cada una de las 4 regionalizaciones en términos de campo, o sea, estatal, nacional, municipio y localidad, o urbano, no urbano, con edad, en términos de los cortes, en cualquier fenómeno. Entonces, materialmente eso es imposible para la misma INEGI o para cualquiera de las estadísticas que se presenten para el sector salud, para el sector económico, etcétera. Entonces, vamos a tener que seguir, y por eso la necesidad de un taller, de seguir diciendo dónde y en qué instrumentos se encuentra lo que hay que consultar. Otra parte adicional de esto es las variables que tú quieres a lo mejor son distintas a las que yo pensé o son con otra caracterización, pensando en que no podemos desagregar mucho, pensando en varias limitantes de la información. Una de las cosas que hemos tratado de hacer también con las encuestas, esto nada más te da a nivel nacional y no te da más, ¿sí? Pero saber sobre los adultos mayores, ¿qué es lo que te puedes hacer sobre eso? Y es esto. Este es el ejemplo de ¿alguien conoce las consultas interactivas? O sea, ¿qué es? Esta es la parte de las consultas. Básicamente, en esta parte de edad,
es tener los grupos de edad de adultos mayores y poder facilitar. Entonces, tratar de, así ya seleccionas y generar los cruces correspondientes. Pero una de las cosas, por ejemplo, en Nadir, lo que ahorita estamos trabajando es convertirlo a una consulta interactiva, que sea más fácil ya para ustedes consultar lo que quieren y en los cruces que ustedes quieren. O sea, nosotros podemos juntar una serie de indicadores, pero los indicadores más relevantes y más generales, no los específicos y de interés de cada uno de ustedes. Que eso no se puede. Lo que sí podemos tener son los indicadores comunes para todos. Buscar poner los indicadores a nivel estatal, los que se tengan, o a nivel municipal, los que se tengan. Los limitados a, básicamente, cuando son municipales, solamente son de un censo de población. No puede ser de otra fuente. O los registros administrativos. Bueno, hagamos un descanso. A la aplicación y empezar a hacer entonces entro yo consenso y ya ya hace exactamente. Señorita es que sus enseñanzas